a presentar un bebé. Y en su momento les traeré el sustento bíblico. Lo vamos a hacer después de la predicación, pero quiero darles esa alegría. Hoy vamos a presentar un bebé. ¿Recuerdan los bebés cuando los presentábamos en el templo? La presentación de Jesús, que dice la palabra. Y los de Miami, ¿recuerdan que en el matrimonio de Luisa y Brian presentamos a un niño? Es una gran bendición. Y hoy tenemos el privilegio de presentar un niño al Señor. También quiero compartirles antes de iniciar la predicación que vamos a tener, iniciamos este día jueves, vamos a tener unas conferencias de edificación y vamos a iniciar con un tema que son los padres y los hijos, que va a estar a cargo de Javier, un gran maestro. Cuando yo estoy estudiando la palabra y cuando quiero ir a buscar raíces etimológicas o quiero ir a la profundidad del recorrido de esa palabra, yo llamo a Javi y él es mi gran ayuda. O sea que si usted, mi hermano, tiene alguna pregunta puntual de algo que esté estudiando el Señor, puede llamar a Javi. Yo quiero aprovechar este momento para decirles cómo está conformado nuestro servicio para ustedes. Nosotros tenemos nuestra pastora Liliana y quien les habla, Felipe Prado, somos los pastores de la iglesia. Tenemos un equipo de ancianos al cual pertenecemos obviamente nosotros, la pastora Liliana y yo, junto con mi esposa. Pertenece Yamilet. Yamilet, da un saludo, por favor. Sí, muy buenos días, amados. Soy Yamile y es un placer y un privilegio poder servir no solamente al Señor, sino a todos mis hermanos y a la iglesia en general. Amén. Diego Bernal y su esposa. Hola, muy buen día. Buenos días a todos. Dios les bendiga. Diego, bueno, tenés dos líneas abiertas y hay un feedback. ¿Ahí me escuchan bien? Ahí sí. Buenos días. Dios les bendiga y bueno, aquí estoy. Yo pertenezco al equipo de ancianos también y estoy para servirles. Y es un privilegio estar aquí a su disposición. Bueno, Dios les bendiga. Y tenemos a Javier y a su esposa Sandra. Ah, perdón, Joana. Discúlpame. Buenos días, yo soy Joana y yo soy la esposa de Diego y estoy a su disposición. Él pertenece al grupo de ancianos, yo también. Amén. Por ende, y al equipo ministerial y estoy a sus órdenes para lo que necesite. Y tenemos a Javi y a su esposa Sandra. Hola. Y ahí. Hola. Mi hijo Ian. Una belleza. Una bendición a la familia. Mi nombre es Rodrigo Javier Mallorca, Davidcito, mi esposa. Ahorita mi esposa se presentará. Y sí, estamos para servirles. Somos un grupo de personas que Dios ha dispuesto para estar orando por la iglesia, para estar edificando a la iglesia, y estamos dispuestos, amados, a lo que necesiten en el Señor. Ahí estamos dispuestos a servirles. Les presento a mi esposa y pues 3 hijos que están al lado, Sofía y Joelita también. Hola, buenos días. Mi nombre es Sandra Arcila. Bueno, para servirles en lo que pueda que quieran y que bueno, que el Señor disponga, ahí estamos para servirles. Dios les bendiga. Amén. Bueno, y pues les pido perdón. Les voy a presentar mi familia. Tengo 2 hijos, Ian y Jaela, y ya la escucharon a la niña. Estoy para servirles. En el Señor no es como en la vida secular, que tenga que ver con un tema de honra, sino de amor. Nosotros estamos al servicio de ustedes en amor. Y quiero presentar a mi esposa Andrea. Mucho gusto. Para los que no me conocen, mi nombre es Andrea Chacón. Estoy para servirles en lo que necesiten, con todo amor. Yo creo que de pronto sí es bueno que algunos tengan los números también, ¿cierto? ¿No? Sí, eso lo vamos a hacer.
quiero también que conozcan al equipo ministerial, que son los siervos. Entonces, rápidamente, antes de iniciar, ellos se van a presentar para que ustedes sepan quiénes están al servicio de ustedes, iglesia. Porque los que servimos, recuerden de que el pastor cuida las ovejitas y va por la 99, dice la palabra. Yo quiero que ustedes referencien las personas a las cuales ustedes pueden acudir cuando tengan auxilio. Entonces les pido el favor al equipo ministerial que en el orden que acordamos se presenten. Buenos días, mi nombre es Emil Centrejos, estoy a su servicio. También tengo a cargo el grupo de intercesión. Entonces, lo que necesiten, cualquier petición de oración, pueden escribirme por el interno y ya yo se lo puedo transmitir al grupo de intercesoras. Buenos días, mi nombre es Ana María Romero. Nací en esta iglesia, es mi iglesia. Ahorita estoy viviendo en Pereira, pero a la disposición de todos ustedes si requieren de cualquier cosa, con muchísimo gusto. Buenos días, yo soy John Jairo Betancourt, a su disposición, lo que necesiten, aquí estamos mi señora y yo. Buenos días, mi nombre es Ana Milena Gil, pertenezco al grupo ministerial y para servirles con todo gusto. Buenos días, mi nombre es Betty Hernández, para los que no me conocen, y estoy dispuesta para ayudarles en lo que pueda, y bienvenidos. Buenos días, mi nombre es María Isabel Hernández, hago parte también del equipo ministerial y estoy para colaborarles y servirles en lo que pueda. Mucho gusto de que todos estén aquí y con gusto para servir. Buenos días, mi nombre es Erly Escobar y estoy aquí para colaborarles y servirles. Y es un honor y un gusto poder estar en este equipo ministerial. Buenos días, mi nombre es Sandra Ximena Romero, pertenezco al equipo ministerial y estoy para servirles. Muy buenos días, un gustazo, un privilegio servir al Señor y servir a cada uno de ustedes que seguimos la voluntad del Señor. Estamos para servir de lo que necesiten conforme a la voluntad del Señor. Es un trato cada uno con nosotros. Ustedes son un apoyo para nosotros y nosotros para ustedes. Y en lo que podamos servir, aquí estaremos. Dios me los bendiga. Un abrazo. ¿Falta alguno? No, creo que ya están todos, ¿cierto? Bueno. Yo quiero empezar, para los que estuvieron en la palabra de hace 8 días, que fue una palabra de la pastora, nuestra amada pastora Luz Dari, es la pastora de la Iglesia de Madrid, a la cual hemos tenido el privilegio muchos de aquí conocer. Es una gran maestro. Las prédicas de ellas hay que tomar nota porque son súper sustanciosas. Y hace 8 días que estábamos en la palabra de ella, que habló de levantarse, si lo recuerdan. Recuerden que la palabra hay que tenerla y atesorarla. Sucedió algo y fue que en el momento que ella habló de la raíz etimológica de la palabra pecado, no sé si lo recuerdan, ella dijo que la raíz etimológica de la palabra pecado era dolor, y esto causó muchas preguntas, y está muy bien que cause preguntas, porque cuando a usted le causan una pregunta es porque usted está interesado. O sea que me parece de gran importancia que a usted le surjan preguntas. Pero quiero que traigamos un orden a eso, porque cuando se está en la predicación, que no es ni una conferencia ni un foro, sino la predicación de la palabra, hay algo y es un componente supremamente importante, y es la unción del Espíritu Santo fluyendo a través de todos ustedes en sus casas. No tengo que estar allá, ni el predicador tiene que estar allá, porque no es algo nuestro, es el Espíritu Santo ministrando y trabajando en la vida de cada uno de ustedes. Entonces vamos a hacer así, iglesia, como se hacía en el templo. Cuando surjan las preguntas, usted la va a anotar. ¿Sí? Usted va a anotar la pregunta. En este momento, Javi va a poner, tanto en el chat de Zoom como en el chat de YouTube, va a poner el número telefónico de la pastora Liliana, el mío, el de los ancianos. ¿Sí?
cuando termine la predicación, usted puede preguntarnos y nosotros ahí vamos a poder extender la idea y tomar en cuenta esa pregunta tan importante que usted tiene. Y voy a empezar resolviendo la pregunta puntual que hubo hace 8 días. Cuando la pastora Luz Dari dice la raíz etimológica de la palabra pecado, tenemos que empezar a saber qué significa la raíz etimológica. Porque si no sabemos eso, van a empezar a haber confusiones. Entonces, la raíz etimológica es el origen o la procedencia de una palabra. Estudia la evolución y la forma de esa palabra. ¿Sí? Cuando entonces la pastora Luz Dari dice, y la raíz etimológica de la palabra pecado es dolor, es porque ella utilizó muchas herramientas que hay. Nosotros tenemos muchas herramientas y yo quiero empezar a adentrarlos en esas herramientas. Cuando hacemos estudios teológicos o cuando hacemos el seguimiento de un suceso en la palabra, nosotros siempre vamos a la raíz etimológica y es la palabra pecado, ¿cómo se decía en hebreo? Entonces hay varias herramientas para eso. Una herramienta y una de las que más me gusta a mí es el Matthew Henry, que creo que lo tengo por aquí, tráelo para enseñárselo, mi amor, creo que está allí. El Matthew Henry, que es un comentario bíblico súper bueno. Y tenemos diccionarios bíblicos. Uno de los diccionarios bíblicos que a mí me gusta y me lo recomendó nuestro maestro Javier es el Diccionario Expositivo de la Palabra del Antiguo y Nuevo Testamento exhaustivo de Vine. Me encanta ese diccionario porque es muy, muy edificante. Entonces, cuando usted va a ese diccionario expositivo de la palabra del Nuevo y el Antiguo Testamento y usted pone la palabra pecado, inmediatamente le dice el origen de la palabra en el original lenguaje que se escribió la escritura. Entonces, por ejemplo, el diccionario expositivo Wine dice nombre Aben, entonces da el nombre original. Y la primera palabra que dice es dolor, iniquidad y vanidad. Entonces, de ahí es donde la pastora Luz Dari sacó que el origen etimológico es ese. Ahora, ¿por qué este hombre pone en el diccionario eso? Ahora vamos a la palabra y vamos a ver un poquito rápidamente cómo es un estudio etimológico y cómo se hace un estudio exhaustivo y profundo de la palabra. También dice, este término tiene 2 cognados arábigos. ¿Qué es un cognado? Un cognado quiere decir que es de la misma raíz o de la misma familia. Por ejemplo, Ian nació de Andrea y Felipe. Entonces, esa palabra tiene 2 cognados. Y les digo, iglesia, la palabra pecado es la palabra más larga de estudiar. En el diccionario Vine hay una descripción de más de 47 páginas de raíces de hebreo. Entonces, hoy quiero, como les prometí hace 8 días que hablé durante la predicación, que dejáramos que la pastora Luz Dari siguiera la idea de lo que el Señor nos estaba ministrando en esa palabra de levantarnos, que después hacíamos una prédica de pecado. Hoy voy a enseñar del pecado. Obviamente no puedo enseñar todo porque nos gastaríamos 3 o 4 días hablando, pero voy a enseñar lo que sentí de parte del Espíritu que debo enseñar de lo que es el pecado. Entonces yo quiero que vamos un momentico para que veamos cómo el pecado, la palabra pecado tiene varias definiciones y también se contextualiza de acuerdo al momento histórico y como dice lo que es la etimología, de acuerdo a la evolución y el origen de la palabra. Entonces, vamos un momentico a Primera de Juan 3:4. Vamos a Primera de Juan 3:4. Estamos en el Nuevo Testamento. Vamos todos. Si van encontrando la palabra, me mandan un ok. Ok, ya veo que varios estamos allí. Entonces, en Primera de Juan 3:4 dice la palabra: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Esa es la descripción que nos da Juan. Pero miren, si usted se queda solo con esa descripción, que realmente es una definición de pecado, es como si usted un día se encontrara conmigo y me viera malhumorado. Y entonces sobre esa parte mía
de mi carácter, usted definiera que ese soy yo. Pero no me conoce riéndome, no me conoce en mi faceta. Si usted va a estudiar la palabra y se va a volver que un versículo se le vuelva una doctrina, va a cometer un error muy grande. Y ese tipo de estudio de la palabra es el que hace que se levanten sectas que han causado gran dolor al pueblo. Entonces ya sabemos que esa es una definición de pecado, pero yo quiero saber más de pecado. Quiero saber que realmente frente a mí, frente a mi vida, frente a una comunidad interna, ¿de dónde sale que la palabra, la raíz etimológica de la palabra pecado sea dolor? ¿Sí? Entonces, para descubrir eso, vámonos un momentico. Dice la palabra ahí en Juan, vuélvelo a leer, amor. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ah, el pecado es infracción de la ley, una definición. Entonces, ¿qué era el pecado antes de que Moisés tuviera la ley? Porque antes que Moisés tuviera la ley, ya el término existía. Ah, vamos a ver, y vamos a ver de dónde nació la etimología de que pecado es dolor, de que pecado es dolor. Entonces, yo quiero que vamos un momentico a Génesis, vamos un momentico a Génesis 3. Vamos al inicio, cuando no había pecado. ¿Sí? Ya sabemos que en Génesis 1, si usted quiere, extiende el estudio en su casa. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos que saber con quién estamos peleando. Usted y yo también tenemos que saber a quién es que vamos a crucificar. Porque la palabra nos dice que tenemos que confesar el pecado, crucificarlo. Entonces, en Génesis del 1 al 3 nos explica todo lo que fue el hombre en el huerto del Edén, lo que fue la creación, y nos dice que el Señor le dijo al hombre, póngale nombre a los animales, o juzgue, disfrute. O sea, el Señor hasta Génesis 3, ahí no había pecado en el hombre. Ahí podemos desvirtuar lo que dijo Schopenhauer o Nietzsche, que definían que simplemente, o sea, ellos no podían evitar demostrar que el hombre tenía un nivel de maldad. Entonces, cuando usted lee a Schopenhauer, un filósofo de la Ilustración, o cuando lee a Nietzsche, usted se da cuenta que ellos como filósofos y humanamente y sociológicamente estaban aceptando que había una maldad en el hombre. Y entonces en muchos de sus libros y escritos filosóficos definen que sí, que el pecado está en el hombre. Y ellos dicen que la naturaleza tiene maldad y el hombre tiene maldad. O sea que ellos definen que nosotros somos pecado, y eso no es así. No es así porque de Génesis del 1 al 3 no era así. Entonces el pecado no le pertenecía, al hombre. Y la palabra, no recuerdo ahora o si lo tengo más adelante en mis apuntes, pero me llega a la memoria que hay una parte donde dice, así como el pecado entró por un hombre, y estaba hablando de Adán, ¿sí? Entonces ahí nos damos la certeza de que el pecado entró y no pertenecía, desvirtuado todos los filósofos de la Ilustración, Nietzsche, Schopenhauer, todos esos que querían hablar de eso. Entonces, vamos a Génesis 3. El título de Génesis 3, aunque los títulos se los pusieron después los que transcribieron la Biblia, pero los títulos nos dan una idea. Dice desobediencia del hombre, ¿sí? Entonces ese título, donde empieza a relatar lo que nos enseñaron, que la serpiente del árbol, que nos enseñaron que la manzana, pero lo que relata la Biblia dice así, en el 3:2, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿no moriréis? Ahí también entendemos que lo que trajo el pecado fue la muerte. O sea, que lo que el mal quiso entrar al hombre para pecado es para traernos muerte. Entonces vamos entendiendo un poquito del origen, ¿sí? Del origen. Pero yo quiero que demos un salto de Génesis 3 al Génesis 3:16, perdón.
Vamos a leer Génesis 3, 16 y 17. Amor, por favor, léelo. Génesis 3, 16 y 17. Todos están ahí, estamos muy cerca. Dice en el 16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera todos los dolores en tu preñez. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedecisteis a la voz de tu mujer y comisteis del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ahí les puedo explicar de dónde salió la raíz etimológica de la palabra pecado. Cuando estos estudiosos teólogos que han dedicado su vida a estudiar la palabra, no en la traducción de los lenguajes modernos, porque en las traducciones hay interpretaciones, sino en el original, en lo que se escribió la palabra originalmente, se dieron cuenta que cuando dice aquí, y multiplicaré en gran manera los dolores, y luego dice más adelante, maldita, y luego dice con dolor, estaba utilizando la misma raíz de la palabra pecado y todos los cognados que habían alrededor de esa palabra. Ahí, en el inicio, cuando la ley no existía, porque ahí no existía la ley se le fue entregada a Moisés más adelante. Ahí fue donde ese diccionario expositivo de la palabra del Antiguo y del Nuevo Testamento exhaustivo define que esa es la raíz etimológica de la palabra pecado. Entonces ya usted, desde ese punto de vista, ya no se va a hacer tantas preguntas. Entonces si yo sufro dolor, ahí ya empieza a cambiar todo, porque ya sabemos que así sea un daño colateral, ¿sí? Así sea un daño colateral, pero el pecado permea dolor, así la persona que sienta el dolor no está en pecado. Y eso se ve, y eso lo vamos a ver más adelante en el desarrollo de esta palabra. Pero yo quería llevarlos aquí a este porción de la palabra para explicarle un poquito de por qué la raíz etimológica de la palabra es pecado y dolor. ¿Por qué? Porque aquí cuando dice dolores, cuando dice maldita y cuando dice dolor, se utiliza la misma palabra que es pecado en el Nuevo Testamento. Ahí nace eso. Y de ahí para adelante se empieza a desencadenar muchas palabras que son relacionadas con ello. Entonces, ya entendiendo esto y ya avanzando en la vida nuestra, porque lo que queremos hoy es identificar qué es pecado, quién es usted, por qué Dios aborrece el pecado pero ama al pecador, ¿sí? Vamos a empezar a escudriñar la palabra. Y entonces, después de haber leído, volvemos otra vez, habíamos leído primera de Juan 3:4, donde dice que el pecado es... ¿Alguien que abra su micrófono y responda? ¿Qué dice primera de Juan 3:4? ¿El pecado es? Uno solo que abra su micrófono. Entonces dilo tú, mi amor. Infracción. ¿A qué? De la ley. Amén. Muy bien. Entonces esa definición de ahí concuerda con Génesis 3, donde dice desobediencia del hombre. Entonces la desobediencia es la que abre la puerta. La desobediencia es la que abre la puerta. Tenemos dos palabras del Nuevo y el Antiguo Testamento que se enlazan. Así se hace un estudio de la palabra. Entonces, la palabra nos dice nuestra hermana Jessica que es infracción de la ley. Y la infracción de la ley trae una connotación de desobediencia. Hijo, no hagas esto, lo hace, trae dolor. Hijo, no lleves esa vida, dolor. ¿Sí? Y cuando el pecado llega al hombre en Génesis 3 dice desobediencia del hombre. Entonces, hermanos, ya vamos teniendo algo que tener muy en cuenta. La desobediencia le abre la puerta al pecado. Importantísimo. Subráyelo, escríbalo, repítalo, grábeselo. Porque esto es importante que usted sepa contra quién estamos peleando para que no nos infiltre, porque no nos pertenecía. Pero entonces yo quiero que ahorita que ya sabemos que la desobediencia abre la puerta y lo vimos bíblicamente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, leamos un momentico, vamos a Romanos 5:12 en el Nuevo Testamento. Busquen Romanos 5:12, ya mi esposa lo va a leer.
Vamos a hacer una ruta general de que la desobediencia abre al pecado. Ahorita vamos a ir hacia dónde nos lleva el pecado. O cómo se originó el pecado. Todo lo que, o sea, yo voy a tratar de ser lo más concreto posible, pero créanme que de esto hay que predicar más, porque una prédica de la palabra pecado, usted puede escuchar 100 prédicas y va a recibir algo nuevo. Bueno, Romanos 5, capítulo 5, verso 12, dice la escritura: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Este versículo es supremamente revelador, porque este versículo también nos da una estructura de definir el pecado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Esta era la que yo ahorita hablé, no me acordaba que la tenía en el plan de predicación. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Por quién entró el pecado? Alguien que abra su micrófono y lo diga rápidamente. Adán. Adán. Sabemos que el pecado entró por Adán y lo acabamos de leer en Génesis 3, ¿cierto? Pero miren lo que dice ahí, y por el pecado la muerte. Tenemos otra pista. El pecado entra por la desobediencia, ¿para qué? Para muerte. No solo para muerte física o para muerte fisiológica del cuerpo, sino para no poder morar eternamente con el Padre y tener una muerte eterna. Entonces ya tenemos dos fundamentos importantes de la palabra pecado. Una, la desobediencia abre la puerta, y dos, el pecado, por el pecado, la muerte. O sea, por el pecado, la muerte. La consecuencia, la muerte. Y dice aquí, ¿dónde seguimos? Seguiremos acá. Y la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. O sea, que aquí tenemos otra claridad del pecado. Todos pecaron. ¿Y sabe qué avala esto de que todos pecaron? De que Pipe, no te escucho, no sé si es acá o no, nadie le escucha a él. Voy a mirar a ver qué pasó. No se oye. Se frizó. Bájenme acá. Felipe está presentando unas dificultades con la conexión de internet, entonces ya se conecta de nuevo, ¿listo? Entonces esperemos un momentico, pero creo que es algo muy interesante lo que el Señor nos está hablando por medio de la palabra del pecado. Entonces esperemos que se finaliza de solucionar el tema de conexión de la red y continuamos. ¿Listo? Un momento, por favor. Iglesia, no se les olvide las preguntas que tengan, vaya apuntándolas, tome nota de ellas, y luego al final de la prédica o más tarde o en el transcurso de la semana que usted tenga la inquietud y vaya a estudiar, nos pueden llamar, nos pueden escribir al WhatsApp y hacer las preguntas o las dudas que tengan, ¿vale? Por favor, si me volvieron a escuchar, me dan un ok, o alguien me dice que me está escuchando. Ok, bueno, les pido disculpas, tengo internet de Claro y es terrible. Acabé de conectarme al internet de mi celular para poder continuar, porque no vamos a parar lo que el Señor quiere impartir, obviamente. Alguien que me diga cuál fue la última parte donde me escucharon. Por favor, alguien me dice.
El pecado entró al mundo por un hombre, pastor. Listo, ya sé por dónde voy. Ok, gracias, Sandrita. Entonces, ya sabemos que el pecado entró por un hombre, primero la desobediencia, luego el pecado y la muerte. Ahorita les iba a decir que fuéramos a 1 Corintios 15, 21. 1 Corintios 15, 21. ¿Esa ya la habíamos leído? No. No. 1 Corintios 15, Léela, 21. mi amor. Dice la palabra. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Amén. Ahí nos está dando otra pista. Ahí nos avala que la muerte, volvámoslo a leer. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. La muerte entró por Adán. ¿Y por quién entró la resurrección? ¿Por quién tenemos vida? Por Jesucristo hecho hombre. ¿Sí? Y ese es otro fundamento importante que usted debe tener en relación al pecado. ¿Por qué? Porque está por donde entró la muerte, está por donde entró el pecado, desobediencia, está lo que causa muerte, pero también está cómo saco el pecado, por medio de Jesucristo. Iglesia, yo quiero que ustedes puedan ir hilando, porque como estamos en una guerra, usted tiene que saber con quién está peleando. Usted no está peleando contra su esposa ni contra su esposo, aunque seamos mal geniados, aunque tengamos discusiones, aunque a veces nos lastimemos, aunque a veces hagamos cosas que le duelen al otro, o el otro hace cosas que nos duelen. Usted está contra el pecado. Usted y yo estamos peleando es contra el pecado. Y Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Entonces vamos entendiendo que no es contra carne ni sangre, que no es lo que mi esposo me dijo, que no es lo que mi esposo me hizo, que no es lo que él me hizo, que ni lo que me dijo. Porque miren, aquí hay varias cosas. El pecado en recurrencia llega a una mente reprobada. Este estado sí es terrible. Alguna vez enseñé de eso y otro día entonces, usted sabe que hay otro micrófono abierto. Creo que, a ver, yo veo quién es. Ya. Cuando usted comete pecado y la otra persona, Laura 27 se le está activando y desactivando el micrófono y entra la distorsión. Entonces, cuando usted comete un pecado o el pecado infiltra su vida y la persona le dan oportunidad y no entiende, va el camino hacia una mente reprobada. Entonces, entendamos el camino que también está peligroso, que se llama una mente reprobada, y el pecado trae unas consecuencias que a veces el Señor nos permite vivirlas. ¿Por qué? Porque es lo único que va a permitir que nuestra alma tome la decisión de quitar la máscara. Y ese dolor de las consecuencias del pecado, muchas veces Dios lo utiliza para la libertad. Y a veces son dolores muy profundos. Ya también lo hemos visto en testimonios y en lo que Dios ha hecho. Entonces, vamos un momento a Romanos 6:6. Romanos 6:6, amor. Laura 27, tienes tu micrófono abierto. No sé si tengas un problema técnico, pero se te está abriendo en este momento. Ah, ya lo cerraste, listo. Romanos 6:6. ¿Estamos todos allí? Romanos 6:6. Bien, Roma. Ok. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Miren,
el pecado nos lleva a un punto de esclavitud. Y en vez de servirle a nuestro Señor y a nuestros hermanos, le servimos fielmente al pecado. ¿Sí? Entonces, cuando esto pasa, ya nos acostumbramos al pecado y se nos vuelve una actitud cotidiana gritar, ver lo indebido, tener relaciones incorrectas. Se nos vuelve cotidiano mentir. Se nos vuelve cotidiano decir vulgaridades. Se nos vuelve cotidiano todo lo que el pecado arrastra. La lujuria, la lascivia. Se nos vuelve cotidiano el mirar lo que no debemos mirar. Se nos vuelve cotidiano los problemas de rechazo, se nos vuelve cotidiano mantener con rencores, la falta de perdón. ¿Por qué? Por lo que dice Romanos 6:6. Entonces, nos acostumbramos al pecado y ¿saben cuál es el problema de esto, iglesia? Que perdemos de vista la gravedad del pecado. Cuando un pecado se vuelve en su vida recalcitrante o recurrente, perdemos de vista la gravedad del pecado y la gravedad es que nos lleva a muerte. Separa familias, deja padres desestructurados sin poder criar a sus hijos, deja hijos lastimados. Y entonces, ¿saben qué hacen los padres? Porque lo he visto en consejería, dicen, es que es culpa de la mamá que no me deja ver a mi hijo. Es que la mamá te hizo que fueras infiel. Tienes que asumir tu responsabilidad. Tu pecado desencadenó todo esto. Y usted, varón, déjeme decirle una cosa. La palabra, y ahora le voy a hablar a la familia. La palabra dice algo, varón. Y la palabra dice que usted y yo somos cabeza de la casa y cabeza de nuestro esposo, pero también dice como Cristo es cabeza de la iglesia y se entregó y amó a la iglesia. O sea que el pecado, escúcheme bien, varón, que usted abra a Satanás y le abra la puerta, lo que sufra su esposa y lo que sufran sus hijos es su responsabilidad delante de Dios. ¿Saben por qué? Porque puede que usted, como dijo la palabra ahorita, todos pecamos. Sí, pero como le decía en la reunión de equipo ministerial esta mañana, el problema no es caer en pecado, el problema es caer en pecado y quedarse callado. El problema es que su pastor lo llame y usted le diga, todo bien, cuando todo está mal, lleno de mentiras, lleno de engaños, lleno de cosas que no son. Ahí, hermano mío, es el problema. Le hablo a los varones porque yo sé que Dios no se equivoca. Y yo sé que cuando usted, varón, cierre esa puerta y confiese su pecado, su esposa va a empezar a trabajar en el de ella. Porque aunque ella tenga pecado, el suyo la supedita a ella y la esclaviza a ella no poder salir. Y los pecados son, ¿cómo se dice? Complementarios. El mío agrava el de ella. Entonces, varón, es una exhortación en amor para que usted sepa cuál es la labor del varón. Esta palabra nos empieza a dar una alerta de que si lo hacemos recurrentemente y lo ocultamos y no lo exhibimos públicamente, vamos a perder lo que es la gravedad del pecado, ¿sí? Y hay una cosa muy terrible, el pecado se va haciendo parte de nuestro carácter. Y cuando el pecado se va haciendo parte de nuestro carácter, cuando la dice, este es mentiroso, este es así vulgar, este es así, todo le duele. Y empieza la gente a catalogarlo a usted de que usted es pecado. Usted está directo hacia el camino de una mente reprobada. Y más adelante, hoy no alcanzo, porque el tiempo va pasando y la predicación debe cumplir su misión, es crear en nuestro corazón una libertad y que el Espíritu pueda obrar. Entonces, cuando nosotros entendemos el pecado desde la perspectiva etimológica que lo hemos venido trasladando, vamos a entender claramente la predicación de la pastora Ludari, porque cuando yo me levanto, ¿sabe qué significa levantarse? Decirle a ese pecado, te voy a sacar de mi vida. Y como enseñó la pastora de lo que eran las heridas, de todo lo que ella enseñó, es esa decisión de ya saber contra quién estoy peleando y decir, te voy a sacar de mi vida. A mí me ministró mucho esa palabra, ¿saben? Porque después de la cuarentena yo quedé con un hábito. Y el hábito mío era de que yo, en la cuarentena, yo hacía 8 años no veía televisión, porque tengo mi trabajo de mi empresa y mi servicio al Señor. O sea que el 70% de mi vida está ocupado y el otro 30% es para dormir. Pero cogí un hábito y era que por las noches veía televisión, como estaba durmiendo solo en la habitación de Ian, por el tema de que yo trabajo y para aislarme de ellos por el COVID.
Entonces, estaba durmiendo en mi habitación, entonces veía televisión y estaba viendo películas, y me estaba acostando a las 11, 11:30, 12. Y claro, ya no me podía levantar a buscar al Señor a las 5 de la mañana porque me levantaba a las 7 a correr. Y eso se me volvió un hábito. Cuando la pastora Luz Dari dio esa palabra, esa noche dije, me voy a levantar de esa cama y no voy a prender el televisor. ¿Por qué? Porque yo tengo que dejar este hábito que me está quitando la bendición de yo poder levantarme a buscar a mi Señor para poder guiar al pueblo, para poder guiar a mi familia, para poder guiar mi vida. Entonces, después de esa prédica de hace 8 días, yo cogí esa noche y no vi, y llevo ya toda la semana y he recuperado la unción, he recuperado mi relación con el Señor, he recuperado todo lo que ese tiempo me ha gastado me hizo perder. Por eso es tan importante y me pareció tan importante. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es darle 2 miradas al pecado. Vamos a trabajar en ello. Una mirada micro y una mirada macro. Entonces, ya sabemos por la palabra que el pecado nos separa de Dios. Vamos a ver en la misma palabra cómo nace el pecado en usted y en mí. Ustedes ya sabemos, nosotros ya sabemos que hay una generalidad en la desobediencia. Desobedecieron y el pecado entró. Pero vamos a ver en esta porción de Santiago 1:15 cómo nace el pecado. Vamos a empezar a estudiar a nuestro enemigo, a saber cuándo llegó. Y eso es lo que, y luego vamos a dar una mirada más macro. Luego vamos a ir a la palabra a buscar qué hace el pecado en una comunidad, qué hace el pecado a nivel general. ¿Sí? Les pido disculpa por la voz de mi hijo que está interrumpiendo, que es un niño, ¿vale? Ian, amor, estamos en vivo. Entonces, vamos un momentico a Santiago 1:15. ¿Estamos ahí? Me mandan un ok. El que lo tenga ahí, abra su micrófono y me lo lee. Santiago 1:15, ya mismo. El primero que lo abra y lo lea. Dice, entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Da a la luz la muerte. Tremendo, mire. No es una palabra. Entonces la concupiscencia, ¿ustedes saben qué es la concupiscencia? Cuando no sabemos qué es la concupiscencia, hacemos lo que les enseñé al principio. Vamos a ir a la raíz etimológica de concupiscencia. La raíz etimológica de concupiscencia es una palabra que se pronuncia así, cupere, y decir desear. Entonces, ¿ven cómo vamos estudiando la palabra? Puede que a usted le pase como a mí hace muchos años atrás, que cuando leí esa porción yo dije, ¿y qué es concupiscencia? Entonces tenemos el internet o los diccionarios o los estudios bíblicos que nos ayudan. Entonces la raíz etimológica de la palabra concupiscencia es cupere y es desear. La descripción de concupiscencia es satisfacer los deseos terrenales. Entonces ya tenemos una pista. Santiago 1:15 nos dice que la concupiscencia es la que nos hace desobedecer. Dice, yo satisfago mis deseos terrenales, ¿cómo? Aún transgrediendo la ley. Ahí va enlazando todo, las descripciones de pecado. Entonces, la concupiscencia se traduce como satisfacer los deseos terrenales, una seducción, ¿sí? Porque la palabra cupere traduce desear, y desear viene, y seducción viene de desear. Entonces les voy a poner un ejemplo muy de leer para que usted pueda entender cómo opera el pecado. Voy a hacer una analogía. Supongamos que el pecado es un pájaro que revolotea tu cabeza, ¿cierto? Los dardos del enemigo, que dice la palabra. Usted puede evitar que el pájaro revolotee la cabeza, pues solamente haciéndole así, ¿sí? Entonces, usted no puede decir al pájaro, no vaya a venir a revolotear mi cabeza. Él puede venir a revolotearla y usted mismo defiende, pero él vino. Pero lo que usted sí puede permitir es que ese pájaro haga un nido en su cabeza. Porque la palabra dice, todos pecaron, listo, el pecado llega, el dardo llega, llegó la envidia, llegó llegó la falta de perdón, llegó la rabia, llegó el deseo sexual, llegó la lujuria, llegó el espíritu de seducción, sí.
Pero si usted deja que ese pájaro haga nido en su cabeza, empieza el camino que leímos anteriormente. Y ahí es cuando el pecado hace un nido y se vuelve parte del carácter. Entonces, iglesia, la palabra es muy clara. Él opera así. Entonces, la concupiscencia, después de haber concedido, da a luz el pecado. Imagínense, la epístola de Santiago está diciendo que da a luz el pecado. O sea, que ¿con qué lo está comparando? ¿Ah? Lo está comparando con un embarazo. Usted deja que el nido, el pájaro, haga el nido y no lo quite ahí mismo. ¿Cómo quito el pájaro? Salgamos de la analogía. Cuando el pecado llega, ¿cómo lo quito? Alguien que me responda, porque esto lo he enseñado muchas veces. ¿Cuál es la primera parte que usted debe hacer? ¿Cortarlo de raíz o qué? ¿Pero cómo? Confesando el pecado. Exactamente. Dani Murillo. Lo que usted tiene que hacer es confesarlo. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted lo exhibe públicamente, él ya pierde poder. Y ahora sí va a poder empezar, como dice doña Adela, a arrancar esa raíz. ¿Por qué? Porque a mí no me venga a decir nadie que usted puede salir de un pecado quedándose callado. Eso no existe, porque el que confiesa es libre. Jesús se exhibió públicamente en la cruz como pecado. Y si lo hizo él, nosotros tenemos que confesar nuestros pecados. Entonces, lo primero que hay que hacer es confesar. Esta mañana lo vivimos en el equipo ministerial en la reunión que tuvimos. Cuando se empezó a confesar la libertad, y cuando usted confiesa el pecado, Satanás pierde toda acción. ¿Sabe por qué? Porque él trabaja en lo oculto. A él le gusta lo oculto. El Señor no trabaja en lo oculto. El Señor es un Señor de verdad. Es un Padre de verdad. Y cuando usted da la verdad, así sea un pecado, usted dice, yo tengo envidia. Inmediatamente ya el Espíritu Santo puede morar porque usted ya confesó. Y vamos a ahondar en lo que dice la porción de la palabra, ya sabiendo qué es la concupiscencia. ¿Dónde está? Ya sabiendo qué es la concupiscencia, vamos a seguir el camino. Dice, entonces la concupiscencia después de que ha concebido, ¿cuándo concibe la concupiscencia? La concupiscencia concibe cuando usted le deja al pájaro hacer nido y no lo... O sea, ¿cómo confieso yo? Usted quita el pájaro, usted dice, a mí me llaman y me dicen, pastor, tuve un problema, tuve un deseo impuro en mi mente. Y yo le digo, listo, vamos a hablar sobre eso. Cuando usted confiesa, no deja que ese deseo impuro se materialice, pero usted sí sigue llevando ese deseo impuro, termina a la autocomplacencia, luego a la pornografía, termina amante y termina acabando con su matrimonio. Pero si usted lo coge antes de que se incube, antes de que sea un embrión, porque lo comparan con un embarazo, y usted dice, pastor, acabé en mi mente de querer tener una relación incorrecta con alguien. Listo, vamos a atacar ese pecado en tu mente. Ahí es cuando el pájaro revolotea, lo toca y usted lo quita. Ahí, en ese punto, iglesia. Esto es muy importante que usted me entienda. Esto a mí me ha ayudado. Yo a ustedes les he contado muchos episodios de cuando yo... Es más, si la mayoría lo recuerdan, en púlpito confesé muchos pecados que me infiltraron. ¿Sí? Cuando he tenido deseos incorrectos en mi mente, a la primera que le digo a mi esposa, luego llamo a mi pastora y les digo, muere en mi mente. En el episodio que tuve cuando llegué de Pereira, que se los conté desde el púlpito, que el televisor y estaba esa imagen incorrecta y me quedé viéndolo, y cuando ya llevo un minuto, lo apagué. Lo primero que hice a la madrugada, llamar a mi pastora, llamé a Diego Bernal. ¿Por qué? Porque sí me infiltró, miré 2 minutos lo que no tenía que mirar, pero yo no voy a dejar que hagan nido. Yo no voy a dejar que se forme un embrión. Yo no lo voy a permitir. Yo me he equivocado muchas veces. A veces me enojo, a veces hablo fuerte a mi esposa y luego le digo, uy, mi amor, discúlpame, estoy estresado. Pero yo no dejo que, no, es que ella se lo merece. Yo no dejo que la justificación le permita al pecado hacer nido. Y yo le digo a ustedes, iglesia, no lo dejen hacer nido. Entonces, ya sabemos que el pasaje lo compara con un embarazo. Entonces, el embrión al principio, dígame, cuando una mujer tiene un día de embarazo, ¿se le ve? Muevan sus cabezas, ¿sí o no? Cuando una persona lleva un día de embarazo, ¿se le ve? No, pero ya hay un embrión, sí, porque el espermatozoide ya fecundó el óvulo. Entonces usted puede estar frente a una persona que está en embarazo y no se le va a ver, pero ya está en embarazo. Así es el pecado. Si usted permite
que el embrión se anide, puede que no se le vea, pero ese embrión va a empezar a crecer. Y eso es lo que usted no puede permitir, iglesia. Y yo les invito a que se atesoren de esta arma poderosa del confesar. ¿Sabe por qué? Porque es lo único que nos permite ir a la cruz para redención de pecados. No se ve el pecado cuando el pájaro llega a revolotear. No se ve el pecado cuando la concupiscencia llega. Una vez, yo recuerdo, hace muchos años, estaba empezando a servir al Señor y llevé mi moto a un taller. Y cuando llegué al taller, había una chica en otra moto muy bien presentada y andaba con una minifalda. Y cuando yo la miré, ella me abrió los pies de la minifalda y yo vi todo. Y yo volteé la cara y me fui en mi moto. Y yo me fui asustado, pero yo no le presté atención. Pero empecé en mi mente a recordar cosas de mi pasado. Y yo dije, ¿qué me pasa? Y cuando ya me alerté, fue porque iba en mi moto, vi que había una mujer de pelo negro y la miré. Y dije, ¿yo por qué estoy mirando si yo ya había dejado eso en mi vida pasada? Ahí mismo, mi amor, me acabó de pasar esto y el suceso del día fue este. Me dijo, listo, mi amor, vamos a orar. Apenas ella oró por mí, el nido del pájaro quedó destruido. El embrión no se formó y pude seguir la batalla. Y yo les digo, hombres y mujeres, no les dé pena. Yo siempre les he contado, y lo voy a repetir porque hay personas nuevas, que cuando yo empecé hace 13 años, más o menos, con el Señor, y me casé hace 12 años y medio con mi esposa, yo casi todos los días tenía que pedirle perdón y confesarle. Pero, ¿saben? Funcionó. Funcionó. Yo llegaba a ver, mi amor, es que al taller fue esto, vamos a orar. Y yo decía, uy, Andrea, Dios mío, yo todos los días. Pero ella fue sabia y nunca me atacó, nunca me dijo, usted por andar mirando, nunca. Yo llegaba angustiado, mi amor, yo estoy preocupado, las deudas, y me decía, mi amor, no piense así. Usted está cometiendo un pecado. El dinero no es su valor, el dinero no es su seguridad es el Señor. Y ella oraba por mí. Muchachos, funcionó. Hay batallas que ya no peleo, ya peleo otras. Entonces me detengo aquí y le doy relevancia a esto, es porque hombres y mujeres de esta congregación, no dejen que el pájaro haga nido. Y les voy a decir otra más, que vamos a ir más adelante. Ojo, que ahorita vamos a ver si ha tenido las consecuencias. Y yo sé que en muchas áreas ha nido. Y de ahí hay que salir, aún confesando todo. Hace poco el Señor tuvo misericordia con un hombre, ustedes no lo conocen, para a matar la cabeza pensando quién es de este chat, que me dijo, tenía un problema con su hijo y su hijo tenía un peligro de muerte muy grave. Y su hijo casi que estaba muerto, o sea, estaba... Y el Señor por gracia le dio la vida al niño. Y cuando el Señor le habló a este hombre y le dijo, tú tienes un pecado que ya ha hecho nido, que ya tiene un embrión. Y ese pecado es el que quiere Satanás llevarse a la vida de tu hijo. Ese pecado tienes que confesarlo, porque al Señor por gracia no permitió que Satanás se llevara al niño, pero se lo pudo haber llevado. Y apenas este hombre confesó, todo empezó a cambiar. El niño pasó de enfermo a aliviado en un día. Todo empezó a cambiar. Eso es lo que hace confesar, así sea un nido de años, confiéselo, iglesia. El pecado no puede hacer nido. Entonces, no se nota el pecado, porque una mujer con un día de embarazo no se nota. El hecho de que no se note no quiere decir que usted no lo tenga. Usted lo tiene o yo lo tengo. Pero así como el niño tiene vida antes de nacer, el pecado también. Miren, antes de que el matrimonio se separe, antes de que el matrimonio llegue a crisis, el pecado tuvo vida desde que el hombre vio la pornografía, desde la que la mujer recibió el halago del jefe o del amigo. Ahí empezó el pecado. Pero como no le vemos forma, como es tan pequeño, no le prestamos atención y no lo desbaratamos. Hay que desbaratarle el nido. Vamos un momentico a Mateo 5:28. Vamos todos. Hola, mi amor, estoy ocupado, reina. Me disculpan, por favor. Mateo 5:28. ¿Están ahí?
¿Listo? Mateo 5:28. Está en los Evangelios al principio del Nuevo Testamento. Bueno, dice la palabra. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ahí. Mire lo que dice nuestro amado Señor Jesús. La herramienta tan poderosa que nos da. Volvamos a leer todos. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mire la gravedad de esto. Su mente sería capaz de procesar esta información creyendo que cuando usted mira a una mujer correctamente, para el Señor es igual que si hubiera bajado la bragueta y hubiera tenido una relación íntima con ella, aunque no fuera su esposa. Esa es la realidad del pecado. El que mira a una mujer sin ser la de él incorrectamente, ya adulteró. Ahí, les digo, ahí el pájaro empezó a revolotear. Ahí hay que sacarlo. Porque si no, esta mirada, lo que está queriendo decir al Señor, irremisiblemente lo va a llevar al adulterio. Y el adulterio lo va a llevar a la perversión de la mente y ya no le satisfacen las mujeres, ya quiere hombres y ya quiere relaciones con hombres y mujeres, termina por allá con animales y le pasa lo que le pasó a este hombre, que condenaron a cadena perpetua y sus últimas palabras fueron que todo empezó viendo una revista pornográfica y se degeneró tanto la mente en la concupiscencia de los deseos de su alma que terminó matando a la víctima y teniendo relaciones con el cadáver para satisfacer el embrión tan grande que tenía ese pecado. No podemos llegar hasta allá, iglesia. El ojo, la boca puede frenar el pecado. Frenemos el pecado, confesemos, no miremos, luchemos, avasallemos, no dejemos que el embrión se forme. Porque miren, tenemos que prestar mucha atención para reconocer el pecado apenas llegue. ¿Sabe cómo reconoce usted el pecado apenas llegue? Porque alimenta lo que dice la palabra etimológica de los sentidos, llega un deseo. ¿Cómo se alimenta la gula? Como fuera unas salchipapas con queso, con no sé qué, con no sé cuánta, y usted dice, pero ayer comí una. Cuando Dios no lo quiera, una persona que coma salchipapas todos los días o embutidos, y dentro de 10 años digan, usted tiene su colon ya llevado. No le pida a Dios que por qué le llevó esa enfermedad. Recuerde que el Señor le dijo que la gula era un pecado. Usted tiene que cuidar el templo, este templo, que es el templo del Espíritu Santo. Este es nuestro templo. Usted puede comer algo, pero cuando el deseo puede más que la cordura, ahí es cuando usted ya empieza a decir, cuando usted está canaleando en el televisor y ve una imagen sensual y da la vuelta para volver a llevar a ella, ya el pecado está entrando. Tiene que empezar a cerrar puertas. Cuando usted tiene una compañera de trabajo o un compañero de trabajo, mujer, y usted le agrada que le hable, le agrada cómo es, no busca la hora de verlo, usted ya tiene un pecado que le rondó y está creando un embrión. Hable, iglesia, no deje que el pecado nazca. ¿Por qué? Porque el pecado hay que llevarlo a la cruz para que no nazca. Y si ya nació, hay que llevar a la cruz para redimirlo, porque ya leímos en la palabra que por un hombre también la redención. Y ese hombre es Jesús. Vamos un momentico a Salmos 26:2. Salmo 26:2. Me dicen cuando estemos ahí. Salmos 26:2. ¿Están ahí? Bien. Dice Salmos 26:2. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examíname mis íntimos pensamientos y mi corazón. Esta oración que hizo David es una oración del que quiere libertad, del que sabe la condición de deseo que tiene la concupiscencia de su alma, porque le está diciendo, escudriñame, Señor, y pruébame, examíname mis íntimos pensamientos y mi corazón. ¿Saben por qué?
porque no quiere que haya nada, que aunque su mente no lo vea, esté, sino que le dice al Señor, Señor, puede haber cosas en mi corazón que yo no veo, examíname, pruébame mi corazón, mi mente, ayúdame, Señor. Esa es la oración que usted, varón, y yo tenemos que hacer, y mujer también. Ya vimos el proceder del pecado desde la raíz etimológica, vimos el proceder del pecado desde lo que nos describió primero de Juan, vimos el pecado desde la desobediencia, vimos el pecado en esta parte de Santiago 1:15 que nos desarrolla cómo nace y cómo se incuba el pecado, y que ya les di todos los ejemplos. Eso es la mirada interna del pecado. Ahorita vamos a hacer una mirada macro. Vamos a ver qué hace el pecado a nivel general. O sea, mientras en usted está haciendo eso el pecado o en mí, vamos a mirar cómo el pecado permea. Jeremías, dice la palabra y los estudios, que fue un hombre llamado por Dios para mover al pueblo al arrepentimiento. ¿Saben por qué? Porque el pueblo estaba podrido en el pecado. Los embriones ya habían concebido. El pueblo estaba en un nivel de pecado exorbitante. Entonces, en ese momento no estaba todavía la redención. Y dicen los estudios teológicos que Jeremías tuvo la misión profética y la misión de mover al pueblo al arrepentimiento, porque estaban sumidos en el pecado. ¿Sí? Vamos un momentico a leer pequeñas porciones de Jeremías para contextualizarnos. Jeremías 1:4, para que veamos el llamamiento de Jeremías. Vino pues palabra de Jehová. Busquen Jeremías 1:4. Jeremías 1:4. ¿Estamos ahí? Jeremías 1:4 dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, está hablando Jeremías, antes que te formase en el vientre y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Ahí estamos viendo el llamamiento de Jeremías. Ese es el llamamiento. Quiere decir que Jeremías fue predestinado desde antes de su nacimiento con una misión, como muchos de ustedes. Vamos a Jeremías 1:10, más adelante. Ahí ya no vamos a ver el llamamiento, ahí vamos a ver la misión de Jeremías. Si están ahí, es más adelantico, Jeremías 1:10. Dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derrotar, para edificar y para plantar. Ahí le está dando la misión. Le dice, esta es la misión, Jere. Esta es la misión, mi amado hermano, mi amado hijo, le dice el Señor. Ahora vamos a ver más adelantico, vamos a ir adelantico a Jeremías 5:25. Jeremías 5:25. Aquí, ya en Jeremías 5:25 podemos ver qué era lo que realmente estaba pasando y por qué el pueblo estaba sumido y cómo era el tema con el pueblo. O sea, podemos ver la consecuencia del pecado. Si ya estamos ahí, entonces lo vamos a leer. Jeremías 5:25. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Vuelve a leer. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. El Señor tenía una idea y les está diciendo, todo el pecado y las iniquidades abortaron estas cosas, las apartaron. El pecado de un pueblo hace que el pueblo entero sea desechado. Eso mismo pasa en los hogares. Se ha apartado del propósito, se frena el propósito de las familias, de los hijos. Y miren, la gravedad de esto la podemos ver porque miren, después de que Jeremías llega a este llamamiento, escribe un libro que casi nadie le gusta leer. Yo recuerdo que cuando yo empecé hace muchos años en el Señor, yo leí el libro de las Lamentaciones y salí más asustado porque yo no entendía el contexto de ese libro, ni por qué las lamentaciones existían en la palabra.
porque son casi que depresivas. Y yo decía, ¿qué es esto, Señor? Pero estudiando la palabra, entendemos que después de la misión profética de Jeremías, escribe el libro de las Lamentaciones. ¿Saben por qué? Porque él vio las consecuencias de un pueblo en pecado. Él escuchó los lamentos. Él vio la tristeza en las ruinas de su propia casa. Él viendo el mal prosperar y morir a sus amigos. Él vio el mal prosperar y morir a los amigos. Y las lamentaciones son esa expresión de lo que estaba viviendo Jeremías en medio de una nación envuelta en el pecado. Vamos a leer un momentico Lamentaciones. Después de Jeremías está Lamentaciones. Vamos a leer Lamentaciones 1 del 4 al 8. ¿Estamos todos ahí? Después de Jeremías está Lamentaciones. ¿Estamos allí? Ok. Del 4. Del 4 al 8. Dice la palabra. Las calzadas de Sión tienen luto. No hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas. Sus sacerdotes gimen. Sus vírgenes están afligidas y ella tiene amargura. Sus enemigos han sido hechos príncipes. Sus aborrecedores fueron prosperados, porque Jehová ha afligido por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Desapareció de la hija de Sión toda su hermosura. Sus príncipes fueron como siervos que no hallan pasto, y anduvieron sin fuerzas delante del perseguidor. Jerusalén, cuando cayó su pueblo en mano del enemigo y no hubo quien la ayudase, se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones, y de todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos. La miraron los enemigos y se burlaron de su caída. Ahí, para un momento ahí. ¿Sí ven la devastación que deja el pecado? Ese es el lamento de Jeremías, de lo que vivió, del dolor, porque murieron amigos, vio su pueblo destruirse, vio, y además que aquí dice que se acordaron, que tuvieron conciencia de dónde nació todo. Cuando el pájaro revoloteó, no lo quitaron, sino que lo dejaron volver un embrión. Y las consecuencias fueron toda esta asolación, toda esta división, toda esto es miseria, literalmente. Pero aquí en el 8 quiero que lo leamos para que vean por qué. Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado, porque vieron su vergüenza. Y ella suspira y se vuelve atrás. Ahí está hablando de Jerusalén, está hablando. Yo me imagino el dolor del padre. Si Jeremías se dolía, yo me imagino el dolor del padre. Yo creo que en ese episodio de Jeremías y Lamentaciones, el padre le dijo al hijo, adelantemos esto. Usted le va a tocar ir rápido, mire el pueblo cómo está. Están sumidos en sus deseos, que los está llevando a esclavitud, a muerte, a tormento. Y cuando usted lee Lamentaciones, usted puede hacer una comparación de un hombre o una mujer que se suma en el que se adentra y se profundiza en el pecado y llega a la miseria. Usted habla con una persona que lo perdió todo, perdió su hogar, perdió sus hijos. Usted ya no le ve esperanzas de nada. Usted no le ve, esa persona a la vida, no le ve nada. ¿Y saben cuál es el problema? Que todo radicó, como dice aquí en el otro, pecado cometió Jerusalén. Todo eso, todo ese dolor, como lo describió la pastora Ludari, es pecado. Y miren, allá adelantico en el 13 dice, en el 13, perdón, a ver, yo miro, dice Jeremías 1:13, dice, no, leámoslo desde el 12, sí, desde el 12, pero tú.
¿No os conmueve a cuántos pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido. Ahí. Esa palabra dolor de ahí también es la raíz etimológica de la palabra pecado. Y lo que está diciendo Jeremías ahí es lo que yo les dije ahora. El pecado de otros toca hasta los que no son, como lo que sucede con los padres y los hijos. El pecado del pueblo le dolía a Jeremías. ¿Y cuál era la culpa de ese dolor? El pecado del pueblo. Por eso el pecado es dolor, aunque Jeremías fuera llamado, apartado, todo. El pecado de Jesús antes de ir a la cruz, para la pregunta que hubo con respecto a Jesús. Perdón, el dolor de Jesús. ¿Por qué era el dolor de Jesús? Porque le tocaba hacerse ¿qué? Pecado. Porque cuando Jesús fue a la cruz se hizo pecado. Ese dolor provenía del pecado, aunque él no fuera pecado, pero provenía del pecado porque se hizo pecado. Tengan en cuenta que aquí estamos viendo una nación que arrastra generaciones. Adelantémonos a Jeremías 4:4. Rápidamente. Jeremías 4:4. 4:4. Lean muy bien este versículo y los que son padres lo van a entender mucho más profundo. Dice la palabra. La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se lo repartiese. Iglesia, cuando habla de los de pecho está hablando de los bebés, ¿cierto? ¿Un bebé tiene pecado? ¿Un bebé tiene culpa? No. Ese dolor de ese bebé, que la lengua se le pegó de la sed, del hambre que tenía, es el pecado de sus padres. ¿Sí ven cómo infringe dolor? Generacional. El pecado de sus padres puso a un bebé a morirse de hambre. La lengua se le pegó de la sed. Y mire lo que dice aquí en la otra parte, los pequeñuelos pidieron pan. ¿Usted se imagina un niño de 2 años llorando? Si usted, mi hermano, ve un niño de 2 años llorando por pan, ¿usted se lo da? Todo, ¿cierto? Se lo damos. Pero si no hay quien se lo dé porque el pecado ha traído tal miseria que así usted quiera dárselo, no hay pan para darle. Eso hace el pecado. Eso fue lo que quedó registrado en Lamentaciones. Por eso es tan importante que usted recuerde el libro de Lamentaciones, porque Lamentaciones le deja claro lo que el pecado quiere llevarlo. Y no solo a usted, a tu hija, a tu hijo, a tus sobrinos, a tus familiares, a tus hermanos, a tus hermanas, a todo lo que esté alrededor tuyo. Eso es el pecado. Yo le digo a usted, vamos a hacer un momento, vamos a hacer un ejercicio en la mente. Si usted tiene un hijo, hágalo con el hijo más pequeño suyo. Si usted tiene sobrino, hágalo con su sobrino. Y si no, hágalo con un niño que usted aprecie. Piense que un niño se esté muriendo de hambre y te diga, deme pan. Fulanito, diga su nombre. Si es su hijo, diga su nombre. Papá, deme pan. Y su pecado lo haya llevado a tal miseria que usted le diga, hijo, es que no tengo que darte. ¿Usted se imagina esa sensación? Esa sensación fue la que le tocó ver a Jeremías. Esa sensación es la que el enemigo quiere hacer que el pecado arrastre tu vida. Por eso la prédica de hace 8 días es tan importante. Si no nos levantamos en este tiempo, vienen tiempos malos y no vamos a poder salir de ahí. Por eso fue que hace 8 días les pedí que siguieran con la predicación, que la unción no se perdiera, porque era tan importante. Pero ahorita Dios lo está capitalizando, porque gracias a lo que pasó estamos adentrándonos en este tema. Entonces aún Dios se glorifica de eso. Y yo les digo, si usted hace ese ejercicio, se da cuenta que el pecado arrastra con el que ni siquiera tiene la culpa. Ahora, el pecado de los líderes arrastran con una nación. Adelantémonos, Jeremías 4:13. Es Lamentaciones. Perdón, sí, tiene razón, Wendy. Lamentaciones, gracias, Wendy. Lamentaciones 4:13, me disculpan, gracias. Lamentaciones 4:13. Dice la palabra. Es por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos. Equipo ministerial, ancianos, líderes en formación, hermanos que tienen un llamado.
El pecado de los sacerdotes, de los líderes, de los pastores, trasládelo a los gobernantes, arrastran con el pueblo. Equipo ministerial, el nivel de consagración y ancianos que debemos tener para guiar este redil tiene que ser un nivel de consagración puntual. Tiene que ser una decisión, porque el pecado nuestro como pastores, como ancianos, como siervos ministeriales, pueden afectar al resto de ovejas. Aquí lo dice que pasó en Lamentaciones. Aquí está claro. Y lea la parte final. La que acabamos de leer, Lamentaciones 4:13. Lo que estamos leyendo. Quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos. La sangre de los justos. Escuche esto, iglesia, y esto es lo que está pasando en la iglesia, de la iglesia cristiana en la tierra. Los justos, los que tienen un corazón sano, los que están buscando al Señor, llegan donde líderes que les roban sus dineros, que les sacan, que abusan de ello, que abusan íntegramente, que abusan de su tiempo. Escúchenme bien, equipo ministerial, ancianos y líderes en formación, y usted, hermano, que el Señor le ha dado un llamado. Escúcheme bien, nosotros somos los que servimos al pueblo, no el pueblo nos sirve a nosotros. Nosotros somos los que nos tenemos que levantar a las 4 de la mañana a orar por los que no se levantan para que empiecen a hacerlo. Nosotros somos los que tenemos que levantarnos a orar para que los hogares se levanten. Nosotros tenemos los que tenemos que cumplir los mandatos y los preceptos y las ordenanzas de la palabra para que el pueblo la cumpla y reciba la bendición. Nosotros somos los que nos tenemos que tirar al piso para que el hermanito ponga el pie en su hombro y llegue a término de donde el Señor lo tenía que llevar. Porque si no pasa eso, va a pasar lo que pasó en este episodio de Lamentaciones. El justo va a perecer por culpa nuestra. Y esto es muy grave, porque esto es lo que ha corrompido la iglesia. Esto es lo que ha manchado la iglesia. Esto es lo que las personas que han abusado de su nivel de autoridad lo han comparado con la autoridad secular, como si la autoridad en el Señor fuera a mandar o dar órdenes. La autoridad en el Señor nace del amor, y el amor nace de una honra que tiene que ver en el amor, y esa honra en el amor tiene que ver con un servicio y una entrega. Hay que dar la vida por el otro. Eso nos corresponde a todos, porque la gran comisión, dice la palabra, que es de todos, no solo del equipo ministerial, no solo de los pastores, no solo de los ancianos, sino de todos. Amar al prójimo como a nosotros mismos. O sea, que si usted no ama a su vecino, que le hace bulla, que lo maltrata, que lo ultraja, usted no va a poder cumplir esa comisión que fue que esa persona viera a Cristo reflejado en usted y su vida fuera transformada. Ese pecado que habla aquí Lamentaciones es un pecado muy grave. Y les digo, cuando tengan tiempo en su casa, porque hoy no puedo, el tiempo está pasando, lean todo Lamentaciones, porque es cortico, no se demoran mucho, y digan, todo esto hace el pecado, y entren en una conciencia de quitar el pájaro que está revoloteando para que el pecado no haga nido. Vamos un momentico, porque aquí vamos a ver cuál es la preocupación nuestra. Lamentaciones 3:39. Ya casi acabo, hermanos. Javi, ayúdame llamando a nuestro hermano Juan, el venezolano esposo de Rosy, que es el que va a presentar al niño, porque me escribió hace unos minutos que perdió la conexión. Se conecta con el wifi de un vecino y me dice que no tiene conexión, que tenemos la presentación del niño. Pues llámalo a ver si recuperó la conexión. Estamos en Lamentaciones 3:39, o si le puedes ayudar en algo también. De pronto reseteando, reiniciando, pues no puede reiniciar el Wi-Fi porque no lo tiene en su casa. Y si no, yo le voy a hacer una llamada cuando lo estemos haciendo y lo hacemos desde mi celular y aquí el enlace, ¿vale? Organízame eso, porfa. Vamos a leer Lamentaciones 3:39. Dice la palabra, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Vuélvala a leer usted en su casa. ¿Por qué se lamenta? ¿Sí? A veces decimos, ay, yo tan esto, ay, yo tan lo otro, yo no voy a cambiar. No, laméntese de su pecado, separe. Su preocupación no es lo que está viviendo, su preocupación no debe ser el problema, la escasez, el dolor de lo que hace su esposa, el dolor que hace su esposa. Su preocupación debe ser el pecado. Aquí dice, laméntese, pero de su pecado. ¿Saben por qué?
porque del pecado proviene el mal. O sea, tenemos que enfocarnos, así como dice esta porción, no nos lamentemos más, iglesia, es lo que está diciendo Lamentaciones. No se lamente más de la situación que está viviendo. Busque el pecado y sáquelo. Esa es la orientación que está dando hoy el Señor a través de esta porción. Entonces, cuando sea revelado el pecado a nuestra vida, lo llevamos directamente a la cruz. Cuando el pecado sea revelado a su vida, llévelo directamente a la cruz. ¿Y saben a través de qué? A través del arrepentimiento, porque cuando usted confiesa el pecado, puede que a su alma le guste. Porque es que usted no peca porque no le guste. O usted dice, ay, no tan maluco pecar. No, si usted tiene un pecado, es porque a usted le gusta o le trae un tributo, como una predicación de la pastora Ludari que habla de las relaciones tributarias y de lo que es el tributo, ¿sí? El que va y tiene una relación extramatrimonial es porque tiene un tributo de afirmación, tal vez tenga un problema de rechazo, o tiene un tributo del placer que recibe en su momento cúspide, ¿sí? El que dice una mentira tiene un tributo de quedar bien, ¿sí? Entonces lo hace porque da un tributo el pecado. Entonces nosotros no confesamos el pecado no cuando no nos guste o cuando lo hemos superado, no, lo confesamos diciendo, es que a mí me gusta esto, es que yo miré, es que yo hice esto, necesito salir de aquí. ¿Por qué? Porque yo sé que si no entro al camino del arrepentimiento y no lo crucifico, formo un embrión. Ahí empieza la libertad. Ahí empieza un camino que se llama el camino del arrepentimiento, que lo lleva a la cruz y a la libertad. Entonces, vamos a leer Lucas 5:31. Busquémoslo todos. No sé si alguien viva cerca del hermano Juan y tenga internet en su celular, como estoy haciendo yo, que le estoy dando internet a mi equipo y podamos hacer la presentación de esa manera. Alguien que viva cerca de él vive por el jardín, en la parte de atrás, llegando casi a la cárcel. No sé, algún hermano que viva ahí cerca. Lucas 5:31, que viva ahí cerca. Nos puede apoyar con esto para realizar la presentación del niño. Y si no podemos hacerlo, pues entonces lo dejamos para dentro de 8 días. Vamos a leer Lucas 5:31. Porque hemos visto todo lo que hace el pecado, pero vamos a ver un poder más grande que el del pecado. Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Qué está diciendo el Señor ahí? Lee otro poquito. Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Sigue leyendo. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahí, iglesia, ahí está la buena nueva, ahí está la buena noticia, ahí está. Él no vino por justos, Él vino por pecadores. La redención es para nosotros los pecadores. Esa es la buena noticia. No se sienta mal. No se sienta, el hermano me dice que por YouTube se está conectando. Por YouTube lo está haciendo, me dice, con dificultad, pero lo está haciendo. Bueno, no se sienta que no puede. No sienta que no puede. Que no sea un argumento, un dardo del maligno que usted es muy malo, o que ha hecho cosas muy malas, o que el pecado que usted hizo ya lo dejó avanzar mucho. No vino por justos, sino por pecadores. Hay una escena muy espectacular de la palabra, cuando Jesús va entrando al pueblo y Zaqueo sale corriendo. Zaqueo era un publicano que cobraba impuestos, o sea que tenía platica, tenía una buena posición. Y Zaqueo era tildado de ladrón y de que sometía al pueblo. Cuando el Señor fue entrando y vio que Zaqueo se subió a un árbol sicomoro, que eso era una vergüenza para él, ¿sí? Señor vio la intención de que Zaqueo quería conocer a Jesús y que era de corazón. ¿Y sabe qué hizo? Posó en su casa. Y dice la palabra, hay un relato que dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. O sea, a mí eso me parece espectacular. Así que el argumento que usted tiene de que lo que haya hecho usted es terrible, de que le da vergüenza, eso no es argumento. Porque acabamos de leer en la porción de Lucas 5:31-32 que Él no vino por justos, sino por pecadores. ¿Por qué? Porque es que si hubiera justos, Él no hubiera tenido que morir en la cruz. ¿Para qué? ¿Saben por qué?
porque Él ama a sus hijos y los rescató a precio de sangre, los rescató dando su vida, los rescató aunque le costara ser tildado del pecador más pecador, porque en el momento de la crucifixión, el Padre juzgó al Hijo como pecado para poder que se efectuara la redención. Pero en ese juicio salió victorioso y trajo la libertad a nosotros. Iglesia, ya casi terminamos. Entonces, ya sabemos que la cruz nos lleva a libertad. Terminamos con 1 de Juan 1:9. Listo, ya estamos ahí. La palabra es 1 de Juan 1:9. Dice la palabra: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestro pecado, ahí está el soporte bíblico de la condición. No hay otra condición. No existe otra forma. Si confesamos, solo esa es la puerta para la libertad. Con esta porción terminamos y es una de las porciones que usted tiene también que anotar, porque todo lo que hemos visto que hace el pecado solo se destruye si confesamos. Eso es algo muy fácil, iglesia. Eso es algo muy fácil. Eso es como cuando alguien me habló a mí de la ofrenda de los diezmos, yo le decía, para mí eso es la primaria. ¿Por qué? Porque Jesús habló del todo. Meterse la plata al bolsillo y dar un billete o dar plata es muy fácil, pero usted entregar su vida por alguien, sacrificar el tiempo de sus hijos y de su esposa por alguien, usted levantarse a las 4 de la mañana a escuchar el dolor de alguien y que de verdad le duela, hacia allá tenemos que ir todos, porque esa es la gran comisión. Entonces, iglesia, hoy mi intención y lo que sentí de parte del Espíritu era que lo que pasó hace 8 días nos llevó a esto. Y yo quiero preguntarles a las personas que hicieron las preguntas hace 8 días, si con la palabra que el Señor nos acaba de dar les queda más claro lo que ustedes tenían en su corazón. Creo que fue Wendy, creo que también Pablo Isaac preguntó, Jairo Domínguez también leí que hizo unas preguntas. Hermanos, yo quiero saber si a ustedes ya de pronto les quedó más claro lo que se venía enlazando desde la semana pasada. Abra su micrófono y me responde, por favor. Sí, mucho más claro. Sí, señor. Perfecto, Wendy. Y espero pues que los otros también les haya quedado claro, aunque no respondieron, pero la idea es eso. Entonces vamos a cambiar la metodología. Usted va a anotar las preguntas, ¿sí? Y en los teléfonos que pusieron en los 2 chats, si quieren después de la prédica me pueden escribir o llamar o a su discipulador. Por ejemplo, los de Medellín pueden llamar a Diego, los de Miami pueden llamar a Andrea o me llaman a mí. La persona que le compartió, o a nosotros, o a la persona que lo discipula, ¿sí? No a la que lo va a la iglesia, sino a la discipula. Entonces, yo quiero invitarlos, bueno, Jairo me escribe al personal que tiene algunas preguntas, entonces ahorita apenas acabe la palabra, me escribes o me llamas y yo te las aclaro para que podamos seguir con la oración y con la presentación del niño si lo vamos a hacer, ¿vale? Entonces, sí. Juan está conectado por YouTube, Felipe. Perfecto. Juan está conectado por YouTube. Vamos a hacerlo, ya mi esposa lo va a llamar al celular de... Ah, pero ¿qué tal que él esté conectado por YouTube en tu celular? Bueno, da lo mismo, sí, llámalo. Entonces, vamos a orar. Después de orar vamos a hacer la presentación, ¿vale? Yo quiero que cada uno eleve una oración. O sea, no escuche mi oración, sino que vaya a este punto de la raíz de pecado y del camino, cómo se concibe, cómo nace, y de todo lo que hemos hablado.
Porque miren, usted puede tener dudas o preguntas y yo se las puedo responder con mi boca. Pero si el Espíritu Santo no tiene entrada, aunque yo le responda, a usted no le va a quedar claro. Porque esto es una obra del Espíritu. Esto es una obra del Espíritu. ¿Sí? O sea, usted puede que no entienda o que no sepa cómo hacerlo. Y es bueno que me llame o llame a los ancianos. Pero hay algo más allá de eso y es ir a la profundidad del Espíritu, porque lo que el Espíritu revele, eso sí trae un cambio y trae poder. Porque la obra de redención sucede a través del Espíritu, a través del alma. Padre, yo quiero agradecerte por la vida de mis hermanos, Señor. Hoy tenemos más de 51 familias conectadas por acá por Zoom y más de 20 y pico familias conectadas por YouTube. Yo quiero pedir por todas estas familias representadas en estas conexiones, Señor. Yo quiero pedirte que el Espíritu Santo descienda ahora mismo a cada hogar. Yo le pido a usted que usted empiece por fe a creer que va a experimentar una visitación del Espíritu. Y usted va a creer lo que va a suceder. Yo voy a orar para que el Espíritu Santo haga una visitación en cada lugar que está reflejado en cada conexión. Que haga una visitación al padre, a la madre, a los hijos. Y yo le pido a usted que usted tenga la fe para recibir lo que el Espíritu Santo está impartiendo en esta mañana. Padre, yo oro para que haya una impartición de arrepentimiento, Señor. Yo oro, Señor, que como dice la palabra, tu Espíritu Santo nos convence de justicia, de juicio y de pecado. Eso dice la palabra. Así que yo oro en esta mañana para que en cada hogar haya una impartición de justicia, de juicio y de pecado. Que por encima de lo que su mente le diga, que por encima de lo que no entienda, que por encima de las dudas o las confusiones, el Espíritu llegue a transformar, a trastornar, a liberar y a dar una verdad que solo Él puede dar a tu vida. Yo oro en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, creyendo que la libertad empieza a llegar desde los pecados más pequeños, desde los pecados que apenas están anidando o está revoloteando ese pájaro en la cabeza, hasta los pecados que ya se han incubado y ya el embrión está hecho. Yo oro en esta mañana por un arrepentimiento. Yo oro en esta mañana por una claridad, Señor. Yo oro en esta mañana que todo hombre carnal religioso que se ha formado en la vida de alguno de mis hermanos ahora mismo sea quebrantado y nazca el hombre espiritual. Todo hombre carnal religioso que tiene justificación para ocultar su pecado ahora mismo es llevado al arrepentimiento. Ese hombre carnal religioso que ha invadido a hombres y mujeres, ese espíritu inmundo que quiere venir a traer una apariencia de cristiano, a tener un protocolo de cristiano, una imagen de cristiano, palabras de cristiano, pero no hay profundidad en la confesión, hay una vida oculta, hay una doble vida. Yo oro creyendo en el nombre de Jesucristo que se desbarata todo hombre carnal religioso y en el nombre de nuestro Señor Jesús, todo hombre espiritual llega a la vida de mis hermanos y a mi vida en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ya habiendo pasado esta oración, le pido al Espíritu que siga obrando en cada corazón. El Espíritu va a seguir obrando en cada corazón. Eso va a ser así. Atesórelo. Y si le queda alguna duda, apenas se acabe este enlace, llame a alguno de los teléfonos. Si quiere, llámeme a mí. Si quiere, llame a Diego, a Javi, a Yami, a la pastora. Y con gusto le aclararemos. Pero no pierda lo que el Espíritu quiere impartir en su corazón. Ya habiendo aclarado y orado, yo quiero que vamos a la presentación. Para los más nuevos, ¿qué es la presentación? La presentación es que en Lucas 2:21 relata la palabra la presentación de Jesús. Jesús no fue bautizado, Jesús fue presentado. Y lo pueden avalar en Lucas, póngalo en altavoz. Lo pueden avalar, aquí tengo a mi hermano Juan en altavoz, que es la persona involucrada, y a mi hermana Rosy. Juan y Rosy, por favor, saluda por el teléfono a los hermanos. Hola. Buenos días. Saludos a todos. Bueno, ahí están nuestros hermanos. Vuelvo y les reitero, Lucas 2:21 habla de la presentación.
fue cuando José y María fueron a presentar a Jesús. Y conforme a lo que dice la palabra, creo que es en Deuteronomio, búscame Lucas 2:21, en Deuteronomio creo que se establece que se llevaba y se presentaba. Y Jesús lo hizo, a él lo fueron y lo presentaron. ¿Te conoces la historia de Sansón? La presentación de Jesús fue cuando aparece. De ese hombre que le cortaron el Diana, pelo. Dianita, que la historia de Sansón. Dianita, estás hablando y abriste el micrófono. Bueno, y en ese episodio de Lucas 2:21 aparece en escena Simeón, el hombre que le dijo al Señor, Señor, que yo no muera hasta ver al Mesías. Y en esa palabra, Simeón le da la responsabilidad a María y a José de lo que es presentar a los niños. No lo voy a leer para no leerlo, pero usted lo lee en su casa. ¿Sabe qué dice? Dice que Simeón le dice a María que su alma sería traspasada. Busca esa parte, mi amor, y leamos solo esa parte donde Simeón le habla a María de la responsabilidad, o sea, de lo que ella tenía que prepararse y de cómo tenía que preparar ese hijo al Señor. Y más la responsabilidad de ella, porque ya sabemos que el pecado de los padres afecta a los hijos. La Virgen María tenía una responsabilidad impresionante. Vamos a leer ese pedazo. ¿Lo encontraste? Creo que está por acá. Y he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señales, y traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Miren, nosotros tenemos que entender de lo que el Señor le iba a suceder, y la implicancia de lo que María sabía que le iban a hacer a su hijo. Eso, Juan y Rosy, esto es para ustedes que están presentando a su hijo. Tiene que ser también la claridad de lo que ustedes están haciendo al presentarle al Señor su hijo Pablo, ¿sí? Dame el nombre completo de Pablito, Pablo Alessandro, ¿cierto? Juan, ¿no me están escuchando? En el teléfono me escuchas, por favor, no en la transmisión. No me están escuchando. ¿Aló? Juan. No nos están escuchando. Juan, por favor, vuelve al teléfono. Juan. Parece que dejaron el teléfono abierto, pero no están. Ya. Juan. Regálame, por favor, el nombre completo del niño. Se llama Pablo Alessandro con doble S. Juan, no te retires del teléfono, porque tú eres el que lo va a presentar con Rosy. Entonces, no se retiren de esta llamada, por favor. Pablo Alessandro hoy va a ser presentado al Señor. Y esto, Juan y Rosy, acarrea una responsabilidad para ustedes, y más con la predicación que el Señor acaba de dar de las consecuencias que trajo en las lamentaciones a los niños, que se les pegaba la lengua del hambre y que querían pan y no podía comer. Esto quiere decir en lo espiritual o en el destino de Pablo Alessandro que el pecado de ustedes puede truncar el destino de su hijo. Y yo con esto les creo una responsabilidad de empezar a quitar ese pájaro que les revolotea su vida o ese embrión que ya han anidado. Porque esta presentación es un compromiso, no que Pablo va a hacer, porque Pablo Alessandro hace el compromiso el día que se bautice. Recuérdense que en Lucas 3:21 habla que Jesucristo se bautizó por allá a los 30 años. Esto no es un bautizo, esto no es una decisión de Pablo Alessandro. La decisión de Pablo Alessandro la toma cuando él sea un hombre y diga, me voy a bautizar. Hoy la presentación es la responsabilidad de Rosy y de Juan. Así que vamos a orar por la vida de Pablo Alessandro, y cuando yo te diga que lo presentamos, tú lo levantas al Señor y lo presentas al Señor. ¿Listo, Juan? Listo. Hermanos, vamos a orar todos. Padre, hoy queremos darte queremos darte gracias por la vida de Pablo Alessandro, Señor. Varón llamado y escogido como Jeremías. Varón llamado y escogido como Jeremías, que tenía un llamamiento desde antes del vientre. Como dice el Señor, desde antes del vientre te llamé y te escogí. Y hoy el Señor establece el llamamiento de Pablo Alessandro en esta presentación. Pero más importante que eso, porque eso había predestinado el Señor, Rosy y Juan, ustedes van a tener que comprometerse con el Señor, a levantarlo en sus preceptos, a ser un ejemplo para Él,
a enseñarlo en la palabra, a ser testimonio para él, a esforzarse y a ser valiente, a confesar, a quitar el pájaro que quiera revolotear el nido, el que quiera hacer el nido, a hablar por el camino del arrepentimiento y sobre todo a amar a Dios sobre todas las cosas. Así que sobre esta verdad, hoy Rose y Juan presentan a Pablo Alessandro al Señor. Señor, te presentamos a Pablo Alessandro como una primicia de lo que la iglesia está convirtiéndose después de este COVID, como un nuevo inicio para nosotros, Señor. Presentamos a Pablo Alessandro, Señor. Sus padres lo presentan ante ti y yo oro, Señor, que le des fuerza, que le des templanza, que le des sabiduría a Rosy y a Juan para no solamente criar a Pablo Alessandro, sino a sus otros 3 hijos, Señor. Así que bendigo en el nombre poderoso la vida de Pablo Alessandro. Ponle la mano a tu hijo en la frente. Bendecimos como iglesia, todos vamos a extender nuestra mano a la vida de este varón que está siendo presentado. Bendecimos como iglesia la vida de Pablo Alessandro y lo presentamos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Un aplauso al Señor por la vida de Pablo Alessandro. Denle un aplauso en su casa. Es al Señor, no es a ellos. Bueno, Juan y Rosy, qué bendición. Me alegra mucho, ya voy a colgar la llamada y voy a seguir. ¿Quieren decir algo? Bueno, damos gracias primeramente al Señor por este entendimiento que ha traído, por hacernos comprender el gran compromiso que tenemos como padres, primeramente ante Dios, del lugar que tenemos que ocupar para realmente poder educarlos, enseñarlos y hacerlos transitar por el camino incorruptible del Señor. Todo esto es gracias a lo que el Señor nos permite entender. Y le pedimos a Dios que nos ayude también a nosotros como padres a comprender aún más y asumir cada día mayor responsabilidad para siempre tener un buen presentar ante Dios con nuestros hijos. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, Juan. Le bendecimos la vida de Pablo. Voy a colgar y voy a seguir por la transmisión. Mis amados hermanos, esta es la palabra que quería o que sentía que el Espíritu quería que transmitiera acerca del pecado. Y yo le invito a que usted siga en su casa meditando, leyendo, escudriñando y que por favor me llamen a mí o a los ancianos, nos escriban para poder avanzar en esta libertad. Ahora sí ya podemos abrir los micrófonos, saludarnos,